Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Cristina Núñez, es psicólogo de la Universidad Autónoma de Baja California, posee 2 diplomados en neuropsicología infantil y en neurociencias y cuenta con 20 años de experiencia en atención a niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a darle un paso a la profesora Cristina para que inicie con su presentación en la noche de hoy. ¿Qué más, Cristina? No puedo, ya no podía Listo. prender mi micrófono. Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario y pues vamos a empezar. Quiero comentarles que una de mis principales formaciones y en la que me sigo especializando es en psicotraumatología. Hice el diplomado en psicotraumatología y me sigo especializando en ello. Y vamos a hablar un poquito, este seminario también va a estar informado en trauma, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿les parece? Bueno, vamos a compartir. Esto es solo un poco de lo que es la neurobiología de los trastornos de la conducta, ya que es mucho más extensa, ¿no? Entonces, en una hora no vamos a poder ver todo lo que implica la neurobiología. Pero como sabemos, pues los trastornos son multifactoriales, ¿no? Tienen factores genéticos, fisiológicos, factores ambientales, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver una parte de lo que es la neurobiología de los trastornos de la conducta principalmente. Y esta frase me gusta mucho porque resume de alguna manera algo de lo que vamos a ver hoy. Déjenme hacerlos a un ladito. Miramos al mundo una sola vez en la infancia. El resto es memoria. Y fíjense, nosotros cuando nacemos, nosotros tenemos ondas cerebrales, ondas eléctricas cerebrales, ya que nuestras neuronas se comunican tanto química como eléctricamente, ¿no? Pero cuando nosotros nacemos, las ondas predominantes son las ondas delta, que tienen muy bajos hercios, que son las que usamos o las que se activan cuando estamos durmiendo, ¿no? Porque y conforme vamos aumentando en edad, van apareciendo otras ondas cerebrales, alfa, beta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense, qué interesante cómo cuando nosotros nacemos, como nuestro cerebro ya está formado, pero aún no está maduro, y los primeros 2 años de vida, las ondas que predominan son las ondas delta. ¿Por qué? Porque se dan muchos aprendizajes en los 2 primeros años de vida y esto hace que nuestro cuerpo, nuestro cerebro necesite como recuperarse, ¿no? De tanta actividad que hay durante sus primeros años de vida, ¿no? Entonces, por eso las ondas predominantes son las ondas delta, porque necesitamos recuperarnos como lo hacemos cuando dormimos, ¿no? Cuando dormimos es cuando nuestro cerebro tanto se limpia como se recupera, archiva memorias y demás. Y algo bien interesante con respecto a esto y que tiene que ver mucho con el trauma, los introyectos y demás, es que en esa etapa de nuestra vida, en los primeros años de vida, todo lo que sucede en nuestra vida no se va a guardar en la memoria explícita, se va a guardar en la memoria implícita y se va a guardar más en como sensaciones. No sé si me explico. Si nosotros, por ejemplo, estamos como bebés en la cama y nos caemos, entonces vamos a tener una reacción de miedo y a lo mejor cuando estábamos y nos damos un golpe fuerte, por ejemplo. Entonces, cuando estábamos nosotros en la cama y estábamos, no sé, abrazando un muñeco de peluche, por decirlo así, ¿no? Y nos caemos, nos damos un golpe fuerte, llega nuestra mamá, grita, se asusta y se hace un caos. Entonces en nuestra memoria se va a quedar grabado
los sonidos, los olores, las sensaciones, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor más adelante tú veas un mono de peluche como el que estabas abrazando en ese momento, puede disparar sensaciones que digas, ay, ¿por qué siento esto? Y ni siquiera tengas idea, porque queda grabado en nuestras partes más primitivas del cerebro. Fíjense, les voy a contar el caso de yo tengo un amigo que es psiquiatra infantil y hemos colaborado durante más de 20 años haciendo equipo y me platicaba de un caso que tuvieron en el hospital de una niña que tuvieron un accidente y de la nada se disparaba se hiperactivaba su sistema nervioso y no sabían qué era lo que disparaba esa respuesta, ¿no? Hasta que un día lo descubrieron, ¿no? O sea, no sé de qué manera lograron descubrirlo. Resulta que esta nena tuvo un accidente automovilístico. Cuando mamá logra recuperarse, va a buscar a su hija y la carga y pues empiezan, ya se imaginarán, los gritos y demás, la carga en sus brazos, ¿no? Entonces, ellos descubrieron que la niña se hiperactivaba su sistema nervioso cuando veía botones, porque esa vez la mamá llevaba una blusa de botones y cuando cargó a su hija y la tenía entre sus brazos, lo único que veía la niña eran los botones. Entonces, como en su inconsciente se grabó este, eh, esa imagen y se asoció de alguna manera con toda la situación estresante que vivió. Entonces, cada vez que veía botones, que alguien llegaba con alguien y tenía una camisa con botones, se le disparaba su sistema nervioso, ¿no? Entonces, por eso esta frase, miramos al mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Ok, déjenme ver aquí, que no quiere avanzar esto. Ahí está. Bueno, ahora nos quiere regresar. Ok, bueno. El trastorno de la conducta está dentro de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta en el DSM-5. Ujú. Y dentro de ellos, de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, está el trastorno negativista o oposicionista desafiante, que también le dan ese nombre, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta, el trastorno de la conducta de tipo de inicio en la infancia y el trastorno de la conducta de tipo de inicio no especificado o de tipo de inicio en la adolescencia. Y pues también, como sabemos, todos los trastornos del neurodesarrollo y demás se miden con respecto en cuanto a la gravedad, si es leve, moderado o grave, y es el nivel de ayuda que ocupen o de apoyo que ocupen la persona que tiene este trastorno, como se define la gravedad, la severidad, ¿no? El trastorno de la personalidad antisocial también está dentro de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Y la piromanía, la cleptomanía, otros trastornos destructivos y trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta no especificado. Ok, nos vamos a centrar en el trastorno de conducta. Y bueno, el trastorno de conducta es un patrón que sea repetitivo y persistente, que constantemente el niño o el adolescente esté presentando este comportamiento, ¿no? ¿Y qué tipo de comportamiento? En el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia de los 12 últimos meses, por lo menos, 3 de los 15 criterios siguientes en cualquiera de las categorías siguientes, existiendo por lo menos uno en los últimos 6 meses. Entonces, es importante que no porque en este último mes el niño esté presentando esas conductas ya se va a diagnosticar, ¿ok? Y bueno, B es agresión a personas y animales. Bueno, estas son algunas de las conductas. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. A menudo inicia peleas.
ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, por ejemplo, un bastón, ladrillo, botella, cuchillo, arma. Ha ejercido la crueldad física contra personas, ha ejercido la crueldad física contra animales, ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo, atraco, robo de un monedero, extorsión, atraco a mano armada. Ha violado sexualmente a alguien, destrucción de la propiedad, ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños. Perdón, ando enferma, así es que voy a toser de repente. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, pero no por medio de fuego, engaño o robo. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. A menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones, por ejemplo, engaña a otros. Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima, por ejemplo, hurto en una tienda sin violencia ni invasión o falsificación. Incumplimiento grave de las normas. A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o en un hogar de acogida, por lo menos 2 veces o una vez si estuvo ausente durante un tiempo prolongado. A menudo falta a la escuela, empezando antes de los 13 años. El trastorno de comportamiento provoca malestar clínicamente significativo en las áreas social, académica o laboral. Si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios de trastorno de la personalidad antisocial. Y especificar si es de tipo de inicio infantil, si los individuos muestran por lo menos un síntoma característico del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años y tipo de inicio en la adolescencia cuando no mostraron ningún síntoma antes de cumplir los 10 años. Y tipo de inicio no especificado, pues cuando no se tiene la información suficiente para saber desde cuándo empezó. Suele suceder, por ejemplo, en niños que son institucionalizados, que están en adopción, que fueron dados en adopción, que a veces no se tiene la información suficiente, ¿sí? Bueno, estos son los criterios diagnósticos y las conductas que se presentan. Ahora, esto les comentaba, puede ser multifactorial. Yo tengo 25 años trabajando en esto y de la mano de un psiquiatra infantil, entre otros, ¿no? Sin embargo, todos los casos que nos han llegado y que los hemos atendido en conjunto de este tipo de trastornos, les podría decir que el 100% de los casos hay alguna disfunción familiar. Puede ser que haya habido disfunción familiar antes porque el niño fue adoptado. Tuvimos casos, por ejemplo, en la que un paciente disfrutaba molestar, lastimar a sus compañeros y demás. Era un chico adoptado donde sus padres eran, pues, con valores, con reglas, con límites, pero permisivos también. Entonces, eso también es un factor que influye cuando las reglas, este, pueden estar claras, pero no son firmes, ¿no? Y entonces, aunque haya reglas, aunque haya límites, pero si los papás no los marcan con firmeza, entonces puede darse este problema si ya el niño ya tiene predisposición a. Nosotros tenemos factores genéticos, pero también existe la epigenética. ¿Y qué significa esto de la epigenética? La epigenética nos muestra o nos dio luz con respecto a esto, en que algunos factores que aunque ya tengamos la predisposición genética para eso, puede ser que no se manifiesten porque el entorno no es como caldo de cultivo, por decirlo así, para que se manifiesten. Entonces, para que algunas cuestiones de tipo genético que ya venimos programados y predispuestos para eso, si el medio ambiente en el que se desenvuelve el niño es un ambiente de reglas, de límites, de amor, de cuidado, de cariño, de apego seguro y demás, es probable
que esto que ya traía genéticamente no se manifieste o se manifieste mínimamente. ¿Ok? Y también la forma en que se les enseña a los niños a regular sus emociones, que por lo regular muchos padres de niños con estas condiciones no tienen estrategias efectivas de regulación emocional. Ok, vamos a hablar de cómo evolucionó nuestro cerebro y cómo, como les decía, en la parte primitiva de nuestro cerebro es donde se guardan las memorias implícitas, ¿no? Entonces, tenemos el tallo cerebral, tenemos el sistema límbico y así va madurando nuestro cerebro de abajo hacia arriba. Entonces, lo primero que madura, por eso cuando nacemos nosotros tenemos movimientos reflejos, no tenemos movimientos que nosotros controlemos, ¿no? Movimientos controlados, sino son, más bien son movimientos reflejos los que tenemos cuando nacemos. ¿Por qué? Porque en esa etapa lo que domina es nuestro sistema primitivo de nuestro cerebro, ¿no? Después sigue el sistema límbico. Y así como les decía que el desarrollo, tenemos ondas cerebrales y se van integrando nuevas ondas cerebrales a nuestro desarrollo o van aumentando. A lo mejor tenemos de todas, pero en mínima proporción y van aumentando conforme vamos madurando. Y entonces después madura nuestro sistema límbico, que es donde se gestionan las emociones y demás. Y al final madura nuestra corteza cerebral, que acaba su madurez, nuestro cerebro madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Entonces, lo último que acaba de madurar es las áreas más especializadas del cerebro, que son estas, que son las del autocontrol, las de las funciones ejecutivas y demás. Entonces, los niños, o sea, los niños cuando son pequeños, ellos no tienen autorregulación. Los niños necesitan un cerebro maduro, regulado, que los regule, ¿sí? Ok. Y aquí está nuestro sistema límbico. Esto es muy importante. Vamos a ver, pues estas son las áreas de nuestro sistema límbico, pero principalmente nos vamos a centrar en la amígdala y en el hipocampo, que ahorita vamos a ver un poquito más de ellos, ¿no? Es nuestra segunda capa de nuestro cerebro, ¿no? Y el hipocampo es una de las principales estructuras del cerebro. Es clave para la memoria y el movimiento en el espacio. Y recuerdan que les hablé un poquito de lo que es memoria implícita y memoria explícita. La memoria explícita es de la que tomamos conciencia, ¿sí? De la que, ok, creo que para hacer el guisado de pollo con champiñones lleva, mi abuelita me enseñó que lleva este pollo, que lleva chipotle, se fríe en aceite. Esa es una memoria explícita. Estoy consciente de que estoy recordando un procedimiento. Y la memoria implícita es cuando no tomamos conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros andamos en bicicleta, ni siquiera estamos recordando, ay, ¿cómo se le hacía? Se le da el pedal, se le jala el freno, o sea, lo hacemos automáticamente. Esa es la memoria implícita. Un ejemplo práctico, ¿no? Y fíjense, la información en el hipocampo se manifiesta con una actividad eléctrica en forma de pulsos y ondas generadas por un marcapaz en cada lado. Estas ondas ocupan una fracción del hipocampo y se cree que en conjunto esta fracción codifica distintos objetos de una escena que cambian según nos movemos. Ok, y bueno, esta es la principal área donde se gestionan las emociones, ¿no? La amígdala. Cuando nosotros trabajamos en psicotraumatología, yo ahorita estoy trabajando principalmente con adultos. Sí trabajo con algunos adolescentes. Ahorita ya no estoy trabajando con niños, ya más me estoy enfocando con los padres de los niños. ¿Por qué? Porque el trabajo principal es con los papás, darles las herramientas, porque si un papá no sabe regular sus emociones, aunque te lo lleven a terapia 1 hora a la semana,
Claro que el niño va a obtener herramientas y demás, pero lo que más se va a grabar en su memoria o lo que más va a aprender es lo que vive en casa, ¿ok? Y bueno, la amígdala cerebral es una estructura importante del sistema límbico y juega un papel central en el aprendizaje emocional y cognitivo, particularmente en conductas básicas de supervivencia, como el reconocimiento de gestos faciales emocionales. Ven que los seres humanos somos de los animales, del reino animal, los que más músculos tenemos en la cara para poder reconocer en el de enfrente el estado emocional, poder eh, tener teoría de la mente de cuál es la intención del otro y demás, ¿no? La mentalización famosa, ¿no? Reconocimiento de gestos faciales emocionales, del peligro, también se asocia con conductas de agresión, apetito, alimentación, sexo y cuidado materno. Fíjense, la amígdala se enciende cuando detecta peligro, ¿sí? Nuestro cerebro nos va a llevar siempre a la supervivencia, siempre nos va a llevar a sobrevivir. Entonces, cuando detecta algún peligro, vamos a dar una de las principales respuestas que son automáticas y que son innatas y que son las respuestas que dan los mamíferos principalmente, que es atacar, huir o paralizarse, ¿sí? Esas son las principales respuestas que damos ante el peligro y es la forma en que nuestro cerebro nos protege. Entonces, cuando la amígdala detecta que hay algún peligro, se va a encender, se va a hiperactivar, ¿ok? Y en algunos casos de personas con trastornos de conducta o ya trastornos de la personalidad ya más psicopáticos, se ha encontrado que la amígdala tiene un tamaño diferente al resto de las personas, ¿no? Pero no es determinante, ¿no? Y bueno, está muy interesante porque la corteza cingulada es parte de nuestra corteza cerebral, que es de las últimas que madura. Y fíjense qué interesante, resuelve el conflicto emocional suprimiendo la actividad de la amígdala. Ok, si de repente yo voy caminando y cae algo frente a mí y tiene la forma de una víbora, por ejemplo, entonces, ¡pum!, mi amígdala se prende y se activa, ¿no? Pero ya pongo atención, no, mira, cálmate, no es una víbora, es esto y ya. Esta área de nuestro cerebro, la corteza cingulada, resuelve el conflicto emocional suprimiendo la actividad de la amígdala y sus conexiones salientes. Esto conduce a un debilitamiento de la respuesta automática, autonómicas simpáticas, que son luchar o huir, ¿ok? Procesamiento de la información de otras redes, concentrador de procesos para la toma de decisiones, procesamiento moral, juicios, valores, el fenómeno top-down emocional. ¿Qué quiere decir top-down emocional? Calma a la amígdala de arriba hacia abajo. Podemos calmar a la amígdala de abajo hacia arriba. Podemos, con la respiración, con un masajito, con cambio de temperatura, con un baño de agua caliente, etcétera, etcétera, ¿no? O de arriba hacia abajo con el razonamiento que vamos a tener dentro de otras con esta área, ¿no? Entonces, la corteza cingulada anterior, fíjense, cuando hay trauma, la corteza cingulada anterior reduce su actividad, o sea, casi no se activa, ¿ok? Y la corteza cingulada anterior, su función involucrada en la regulación emocional, el procesamiento de la experiencia del dolor, también juega un papel en la detección de errores y conflictos emocionales. Ay, me enojé, pero a lo mejor me enojé de más y no era para tanto, y ya respiro y ya me calmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora el área, funciones de la corteza prefrontal.
determina el tamaño de la memoria. Ahí es donde se da la perseverancia, que, ay, no quiero levantarme para ir a caminar, pero no, 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 me levanto y voy. O sea, la planificación, organización, ok, ¿qué voy a hacer hoy? ¿O cómo voy a planear este negocio que tengo? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Cómo organizo mi agenda? Etcétera, etcétera. Todo eso se procesa en la corteza prefrontal. eh, el criterio, el control de los impulsos y se fijan, muchos de los trastornos de la conducta más son impulsivos también, ¿no? Solución de problemas, autocontrol, supervisión, pensamiento crítico, aprender de la experiencia y de los errores, capacidad de sentir y expresar emociones, tener empatía. Esto es súper importante porque entonces veo al otro, veo su dolor y me detengo, no lo molesto, no lo agredo, ¿no? Y la supervisión interna, decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y tenemos también esto que es la neuroplasticidad, también como, conocida como plasticidad cerebral, que es un proceso neurobiológico y es una eh, de las cosas que nos ayudan mucho en la rehabilitación de nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque así como se crearon redes que nos llevan a tener cierta respuesta automática ya ante ciertas situaciones, podemos hacer otras redes que den una respuesta contraria a lo que ya se hacía automáticamente. Pero para esto, para que hagan otras redes, se necesita vivirlo. Y a veces vivirlo no solo en la realidad, en lo físico, sino también puede ser en la imaginación. Por ejemplo, nosotros usamos una técnica en psicotraumatología que se llama EMDR, ¿no? Y ahí trabajamos mucho el que vivan nuevas formas de con la imaginación, ¿no? Es todo un proceso, pero bueno, se usa mucho la imaginación y la memoria, ¿no? Consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Pero quiero decirles también que cuando hay trauma, esa capacidad que tiene el cerebro de reestructurarse también se reestructura hacia lo no muy bueno, por decirlo así. Cuando hay trauma, hay cambios a nivel conectivo y a nivel estructural. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la amígdala aumente su tamaño porque está encendida constantemente, porque el niño se siente amenazado constantemente, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene cuidadores que no le dan los cuidados que necesita, ahora sí, y están en el celular todo el día o están deprimidos y no le dan la atención, el cuidado, el apoyo, la calma, el apapacho que necesita en su momento, el niño puede vivir hiperactivado y en hipervigilancia, ¿no? Entonces la amígdala aumenta su tamaño, el hipocampo disminuye su tamaño y bueno, se afecta en diferentes áreas del cerebro. Entonces, a veces no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Por eso es tan importante que cuando trabajamos con niños, no nada más es, por ejemplo, cuando trabajamos TDAH. No nada más es aplicarle escalas, aplicarle la Banfe y ver cómo andan sus funciones ejecutivas y si las escalas de TDAH nos dan positivas y si la Banfe nos da que tiene a lo mejor alguna problemática en algún área de la corteza, del área prefrontal, y ya dar el diagnóstico de TDAH sin haber explorado cómo está el entorno del niño, si no hay alguna situación que le esté provocando una hiperactivación de su sistema nervioso y que pueda confundirse con TDAH, ¿no? O que esto se dio porque el TDAH tiene una base genética, pero también ambiental, ¿no? Como todos los trastornos. Entonces, recuerden, para que
que algunas de nuestras eh, programaciones genéticas se expresen, necesita un ambiente propicio para eso. Y en la mayoría de los casos de psicopatología, no es nada más lo que ya traía genéticamente el paciente, sino también el ambiente familiar contribuyó a agrandar el problema, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que son las experiencias adversas en la infancia. ¿Qué son las experiencias adversas en la infancia? Son situaciones que viven los niños o que pueden estar viviendo los niños y que tenemos que poner una lupa para ver si no el paciente que nos están trayendo con un trastorno de conducta en realidad está viviendo experiencias adversas en la infancia y entonces su sistema nervioso está hiperactivado, su cerebro está en modo alerta y la respuesta que da es atacar, ¿no? Atacar. Entonces, atacar, huir o paralizarse, no sé, pero principalmente atacar en el trastorno de la conducta, ¿no? Que las conductas que esté dando sean conductas adaptativas de supervivencia, ¿no? Es lo que él entendió que le lleva a sobrevivir al ambiente caótico en el que vive. Si ustedes investigan en Internet qué son las experiencias adversas en la infancia, van a encontrar los cuestionarios que ya en el curso los vamos a ver más a profundidad, vamos a profundizar más sobre esto. Pero bueno, entre las experiencias adversas en la infancia está el abandono, está la disfunción familiar, está el uso de sustancias como alcohol, como drogas, como etcétera. Está el abuso tanto físico, tanto emocional como sexual, o la negligencia emocional o la negligencia física, entre otros, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, fíjense, bueno, aquí está las fuentes, pero fíjense, tenemos el eje HHA, que es hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales o adrenales, que están arriba de nuestros riñones. Cuando el cerebro se encuentra en peligro, detecta algo como peligro y les digo, en los humanos, hasta el que un padre puede estar presente el padre o la madre, pero si está deprimido y tiene una expresión facial inexpresiva, por decirlo así, para el niño va a ser estresante eso, ¿no? El que su cuidador no se vincule con él, ¿no? Entonces, cuando nuestro cerebro detecta alguna alerta, lo que hace es que el hipotálamo y la hipófisis le mandan mensaje a las glándulas suprarrenales y le dicen, ¿sabes qué? Mándanos más cortisol porque necesitamos huir o atacar, ¿no? Y entonces empieza a circular mucho cortisol por su cuerpo, pero llega un momento en que ese exceso de cortisol, o sea, las glándulas, hagan de cuenta que las glándulas suprarrenales dicen, oye, ya no tengo tanto cortisol, yo nada más estoy programado para generar cierta cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hacen cambios epigenéticos que aseguran su sobrevivencia a esta situación. Por consiguiente, para sobrevivir la situación de adversidad, el cuerpo requiere mayores niveles de cortisol, así que realiza un cambio epigenético en la regulación del gen que expresa el cortisol. Este cambio epigenético reprograma la producción basal de cortisol hacia arriba. Así que aún en situaciones que no sean estresantes, los niveles de cortisol están elevados. Este cambio epigenético puede transmitirse, fíjense bien, hasta 3 generaciones. Entonces, yo puedo haber heredado de mi abuela, si vivió en estrés constante, se lo heredó a mi mamá y mi mamá me lo heredó a mí. Y yo ya desde que nací o desde antes de nacer ya tenía mi organismo hiperactivado. Luego dicen, ay, es bien nerviosa como su abuelita, ¿no? Y como su mamá es aprendido, pero también es heredado. ¿Por qué? Porque se hicieron cambios epigenéticos que se heredan. Entonces, reprograma la producción basal, los niveles de cortisol están elevados.
Este cambio epigenético puede transmitirse hasta 3 generaciones si las personas que sufrieron experiencias adversas en la infancia no tienen la oportunidad para sanar y trascender. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante. Y aquí algo más importante, que si una mujer está embarazada y está viviendo situaciones estresantes, ese exceso de cortisol que está circulando por su cuerpo traspasa la barrera de la placenta, le llega al bebé y el bebé ya tiene su sistema hiperactivado desde antes de nacer. Mm. Entonces, bueno, esto es lo que les comentaba del eje HHA. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las, déjenme, ay, me salí. Ok. ¿Cuáles son algunos de los aspectos de la neurobiología del trastorno de la conducta? ¿Sí? Una es el procesamiento del castigo. Cuando los padres ponen consecuencias a sus hijos, pero es bien importante, no precisamente, yo les digo a los papás, no se trata de decirle al niño, te voy a castigar o estás castigado. ¿Por qué? Porque la persona aprende que si hace algo mal o se equivoca o no hace lo que debe, se merece un castigo en lugar de corregir lo que hizo, ¿sí? Como adultos, o sea, no te vas a flagelar porque te equivocaste, porque cometiste un error y demás. Vas a tratar de arreglarlo o no volver a hacerlo, ¿no? Perdonarte y no volver a hacerlo y cuidar de ya no repetir y aprender de esa situación. Entonces, el hablarle a los niños sobre el castigo, más bien sería consecuencias de sus actos. Si el niño, por ejemplo, yo lo veía, trabajé mucho tiempo como maestra en colegios y como psicóloga del psicopedagógico. Entonces había jóvenes en la secundaria, una vez un joven que rayó los baños, por ejemplo. Entonces, este, la consecuencia fue que lo mandaron a su casa por una semana. Y en casa, como los papás trabajaban, pues se la pasó toda la semana viendo videojuegos. Eso es tan importante, el que las consecuencias sean consecuencias lógicas de sus actos. Si él rayó los baños, entonces lo más lógico es que yo les decía en el colegio, ¿por qué no mejor lo ponen a que limpie, a que pinte, que con su dinero, él compre la pintura que se necesita, que repare lo que hizo y que aparte durante un mes se dedique a cuidar que nadie haga alguna avería en los baños, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Entonces, eh, se ha encontrado que cuando hay trastornos de conducta, los chicos ya no tienen miedo al castigo y reduce la eficacia del acondicionamiento. Pero también es muy importante ver qué castigos o qué consecuencias, cómo las manejan y si los papás son firmes, porque yo lo que me he encontrado principalmente es que se enojan, les ponen castigos de un mes, no vas a ver no vas a usar la tablet y a los 3 días ya se la regresaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso importante explorar en la historia clínica cómo es la dinámica familiar, cómo lo corrigen, hasta desde cuando llegan a nuestro consultorio. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo si el niño va y está agarrando cosas? ¿Cómo lo corrigen los papás? ¿Cómo le ponen límites? O si no le ponen límites, o si lo dejan hacer lo que sea, o si le ponen límites, pero no hacen que se cumplan. Por ejemplo, yo tengo un pacientito que su mamá le pone límites y según muy firmes. Hey, deja ahí, no estés agarrando eso y lo dice con firmeza y demás, ¿no? Por ejemplo, pero el niño sigue agarrando, lo tira, lo rompe y, ay, ¿por qué hiciste eso? O sea, lo deja. Esos no son límites firmes. Eso yo les platico a los papás, trabajamos el poner límites como el tiburón, como el delfín y como la tortuga, ¿no? Eso es poner límites como la tortuga, débiles, ¿no? No hay
no es, hey, vente para acá y te sientas aquí y no vas a tocar eso, no, sino dejan que lo hagan y luego se quejan porque el niño lo hizo, entonces no son límites firmes. Y bueno, no aprende a hacer asociaciones exitosas entre actos, a veces hasta se los premian. Nos platicaba el maestro, uno de mis maestros, que tuvo un chico como paciente que lo atendió en la cárcel con menor de edad y porque incendió el cuarto de su mamá con su mamá dentro, ¿no? Creo que la mamá se salvó, pero cuando él empieza a entrevistar al chico, él tenía conductas de ese tipo desde pequeño. Entonces, que cuando era pequeño metió una gallina viva al horno para ver qué pasaba, cuando la metía al horno viva, ¿no? Y cuando su mamá se dio cuenta de lo que hizo, ni le llamó la atención, ni lo regañó, ni nada, solo le dijo que no vuelva a pasar, ¿no? Y él le dijo, no, pues nunca me decían nada de todos los desastres que hacía, nada más me decían, pues que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces no había límites, no había reglas y demás, ¿no? No se dio este aprendizaje, ¿no? Puedo hacer lo que quiera y no pasa nada, ¿no? Ok, la amígdala está involucrada, les comentaba, en el valor subjetivo emocional. Ok, en el valor subjetivo emocional, implicada en el aprendizaje y la expresión con la asociación con castigo. Ajá. El funcionamiento deteriorado de la amígdala asociada con una disminución del estímulo aversivo. Esto pasa en la amígdala con lo que se ha encontrado con chicos que tienen trastorno de conducta, ¿no? Que les comentaba, hasta el tamaño es diferente en personas con con esta condición, ¿no? Entonces, la amígdala no funciona adecuadamente. Entonces, en análisis de regresión nos indicaron que los síntomas de trastorno de conducta se correlacionaron con reducción de la materia gris en la amígdala y corteza prefrontal ventromedial en adolescentes. La percepción del dolor se observó activación en la amígdala izquierda en adolescentes con trastornos de conducta como el sadismo. Entonces, y por ejemplo, nos comentaba uno de los maestros que eh, la sensibilidad son hiposensibles. Por eso es tan importante también hacer perfiles sensoriales a los niños cuando vienen a nuestra consulta, porque cuando hacemos perfiles sensoriales podemos detectar si hay hipersensibilidad o hiposensibilidad en las diferentes áreas, ¿no? En este caso se ha encontrado que los chicos con trastorno de conducta tienen hiposensibilidad táctil, ¿no? Que no, el dolor no lo perciben con la intensidad con la que es, sino casi no lo perciben, ¿no? O también nos comentaba un maestro, las caricias no las sienten como las sentimos nosotros porque tienen hiposensibilidad, ¿no? Entonces también las caricias no tienen el efecto que tienen en nosotros, ¿no? Y bueno, ahora, fíjense, si esto ya es una disfunción a nivel cerebral, si ya viene programada genéticamente, eso es algo que a lo mejor no podamos cambiar. Lo que ya viene genéticamente no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el entorno. No podemos cambiar los neurotransmisores, porque también hay neurotransmisores implicados en los trastornos de conducta, pero se pueden modificar con medicamentos. Con medicamentos se pueden modificar los neurotransmisores, ¿no? Ese es uno de los tratamientos que se dan, pero otra es lo que sí podemos modificar es el entorno en el que el niño vive. Si se hacen modificaciones en el entorno, probablemente la genética no se exprese o se exprese en menor proporción, ¿no? Ahora, también tiene que ver
en esto veamos que el chico, por ejemplo, no tenga una discapacidad intelectual y entonces ya no es trastorno de conducta, ya tiene un problema de discapacidad intelectual y entonces no alcanza a entender las reglas sociales o demás, ¿no? O que tenga depresión o ansiedad o trastornos de pánico, etcétera. Tenemos que descartar muchas cosas. Tienen problemas en el procesamiento de la recompensa. Se ha sugerido que la psicopatología es caracterizada, fíjense qué interesante, por una baja reactividad basal a la estimulación, de modo que se necesita más información sensorial para el mantenimiento de una sensación placentera. La sensibilidad a la recompensa reducida en trastorno de conducta o oposicionista desafiante explica la estimulación, porque explica el por qué ellos buscan como emociones fuertes que les produzcan adrenalina, ¿no? Búsqueda de sensaciones, comportamiento como romper las reglas, como intento de experimentar un nivel agradable de estimulación emocional. Pero cuando nosotros estamos informados en trauma y nosotros conocemos un poco más sobre trauma, vamos a entender que muchas de estas conductas también se dan porque son las formas adaptativas que ellos encontraron a sobrevivir a su entorno, o son las formas en que ellos se regulaban su hiperactivación de su sistema nervioso. Entonces, el alcohol o la adrenalina y todo eso son formas porque, porque al no tener herramientas de autorregulación más ecológicas, por decirlo así, entonces lo que buscan es dopamina que les dé placer y que de alguna manera les haga olvidar el dolor, la tristeza, la frustración, etcétera, etcétera, el abandono, etcétera. Y muchas veces también se da por eso esta conducta. Por eso insisto, es tan importante explorar cómo está el entorno. ¿Qué más pasa en el cerebro? El procesamiento de recompensa y la amígdala. Los volúmenes reducidos de materia gris en la amígdala en los adolescentes con estos trastornos también puede resultar en la alteración del proceso de recompensa. ¿Ok? Y pues control cognitivo, el control explícito del pensamiento. Ah, sí, sí. El control explícito del pensamiento, la emoción y acciones también se conoce como funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas incluyen procesos mentales como la planificación, memoria de trabajo, etcétera, etcétera, que ya lo vimos hace poco. Yo tomé un curso también de neurofeedback y platicando con el maestro le comentaba que me llama mucho la atención cómo cuando vamos a trabajar neurofeedback y estimular ondas cerebrales en ciertas áreas del cerebro para disminuir la ansiedad, la depresión, aumentar unas ondas, disminuir otras, etcétera, etcétera. Le comentaba que sí, bueno, en lo que yo he aprendido en psicotraumatología, lo primero que hacemos nosotros es calmar el sistema límbico. ¿Por qué? Porque cuando el sistema límbico está hiperactivado, está en hipervigilancia, está acelerado, está más encendida la amígdala, toda la energía y la irrigación sanguínea que viene del corazón hacia el cerebro y hacia otras áreas, pero en este caso al cerebro, se queda más en esta área porque está necesitando más energía, más irrigación sanguínea y entonces no llega, no alcanza a llegar la irrigación sanguínea a las áreas especializadas del cerebro, que son las que hacen estas funciones que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, por eso es importante primero calmar esto para que la irrigación sanguínea llegue a esto y se puedan activar estas áreas, ¿no?
El procesamiento de la recompensa, también hay problemas con respecto a eso. Las señales y acciones de la recompensa se procesan en las corteza orbitofrontal, pero les digo, si está más hiperactivado nuestro sistema límbico, pues no va a llegar la irrigación a esas áreas y entonces va a estar disminuida su actividad. Está involucrada en los cálculos de expectativa, recompensa o las violaciones de la recompensa esperada resultan en frustración. La disminución de la corteza prefrontal está involucrada en la modulación de la agresión reactiva. La violencia reactiva se caracteriza por elevados niveles de impulsividad, mientras que la violencia instrumental lo hace por comportamientos planificados y premeditados, ¿sí? Cuando ya lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Y se fijan cómo es tan importante activar la corteza prefrontal, pero para que eso se active y llegue la irrigación sanguínea hasta allá, hay que calmar el sistema límbico. ¿Cómo? Con ejercicios de eh, para empezar, que el cerebro de los adultos que cuidan a estos niños esté regulado y no sean personas explosivas que gritan, que quieren corregir con el grito, con el castigo, con el regaño, con la desesperación. Tienen que estar calmados y desde la calma buscar las mejores estrategias para ayudar al niño, ¿no? Entonces, se fijan, el funcionamiento deficiente de la corteza frontal puede resultar en un aprendizaje comprometido por esfuerzo-estímulo en el trastorno de conducta, anormalidades en los cálculos de recompensa que están mediados por la corteza orbitofrontal pueden conducir a un aumento de frustración y facilitar la agresión reactiva, ¿ok? Que es la impulsiva, ¿no? Y bueno, aquí hay parte de las fuentes en la que encontramos esta información. Y bueno, a ver nuestra monitora pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, para comentarles, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Eh, Vamos a empezar con la persona que levante la mano. Entonces, el primero que levante la mano, Lucecita. Tan bonita el nombre. Ah, ya se congeló esto. No, no escucho. Ay, ¿qué pasó? Qué pena. A ver, ya, a ver, Ahora sí se nos escuchó. escucha, profe. Ya, creo que Lucecita. es que no me Ya, dejaba ya, abrir el audio. perfecto. Buenas tardes, muchas gracias. Mi duda es sobre la frustración. Sí, he escuchado mucho que hay que enseñar a los niños a frustrarse. ¿Esto es correcto? ¿A cómo ayudar a un niño pequeño en su primera infancia para poder que ellos puedan controlar sus emociones? Aquí mi duda es cuando ellos tienen una mamá que no se sabe controlar y efectivamente se dirige a puros gritos, pero otros cuidadores que no sean los principales como los padres, tal vez los abuelos, ¿cómo pueden ayudar a estos niños? Pues educando a la mamá, ¿no? De verdad, miren, tengo 25 años de experiencia en esto y he trabajado con el doctor Ricardo Torres en equipo y con otra terapeuta que ella se encargaba más de los papás y yo de trabajo con los niños, ¿no? Ya hemos llegado a la conclusión los tres en estos 25 años de trabajo de que no hay resultados, ¿cómo decirles? Puede haber pequeños cambios, pero resultados profundos y permanentes si no se trabaja con los papás. De verdad, este, a menos que ya estén más grandecitos, ¿por qué? Les decía yo, bueno, el cerebro va madurando, ¿no? Y si ya están más grandecitos, tengo un chico ahorita, por ejemplo, de 13 años, tengo otro de 17, y de uno me dijeron los papás, yo no voy a trabajar. Es más,
ya hemos llegado a la decisión de que personas que vienen a nuestra consulta porque nos traen a un niño por problemas emocionales, de conducta, etcétera, etcétera, la regla es de nosotros, primero atendemos a los papás y luego al niño, dependiendo de qué tanto los papás se van a comprometer a hacer los cambios, porque está muy difícil. Imagínate, si nosotros como adultos convivir con una pareja que sea agresiva, que se desregule, que nos grite, aunque estemos en terapia y en atención y demás, es difícil sobrellevarlo. Uno como adulto, yo que atiendo a adultos, ahora imagínense un niño que no puede huir, no puede atacar, lo único que puede a veces es paralizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿de dónde él va a aprender? O sea, si bien tiene suerte y encuentra gente que lo guíe, porque eso es lo que ha salvado a a muchos chicos, ¿no? Que de repente encuentran como un tutor o yo hice un programa en la secundaria cuando tenía chicos con esta problemática y que los papás no querían colaborar. Hice como un sistema de tutorías con los maestros y le decía, usted va a ser como el papá adoptivo de este chico aquí en la escuela y va a ir y le va a decir, a ver, ¿cómo vas en la escuela? Y cómo van tus calificaciones. Usted va a ser un apego seguro para ese niño. Muchas veces como maestros, nosotros podemos generar un cambio en ese niño siendo un apego seguro para ellos, que esto del apego seguro lo vamos a ver más en el curso. No sé si respondí tu respuesta, tu No, pregunta. claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, entonces voy a, mientras tanto, compartir, mientras respondemos las preguntas, voy a compartir más información del curso, ¿sí? Vamos con, levantó la mano Diane Ocampo. Diane, Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? sí, Bien, Bueno, yo tenía una duda. Yo soy estudiante de primer semestre de psicología y cuando hablamos de la corteza prefrontal que dice que está relacionado con la memoria, con la perseverancia y la planificación y todo eso, pero también dice que con la empatía. Entonces, yo me estaba preguntando, por ejemplo, en personas con un trastorno de psicopatía, esas personas, ¿cómo es que son tan encantadoras, que planifican también sus cosas, pero no tienen empatía? Eh, es como, quiero saber cómo funciona eso. sí. Fíjate, yo les voy a recomendar que busquen los podcasts del psicólogo Manuel Hernández Pacheco. Ya es autor de varios libros, es español, Manuel Hernández Pacheco. Busquen los podcasts de él y van a entender un poquito más eso. Tiene mucho que ver. Nosotros tenemos un sistema de apego que es innato, ¿no? El sistema de apego es el sistema es lo mismo que el sistema de pánico, porque cuando nosotros somos bebés, estamos totalmente indefensos, ¿sí? Y nosotros como bebés exploramos al mundo, ¿no? Pero cuando hay algo, ustedes ven a un bebé que va caminando y anda por allá explorando y de repente ve un perro y ¿qué hace el bebé? Rápido voltea con su cuidador y corre con mamá, ¿sí? ¿Por qué? Ahí se activa el sistema de apego, ¿ok? Ante el pánico de, ay, y regresa. Si tuvo una mamá, si tiene una mamá que lo calma y le dice, cálmate, no pasa nada, aquí estoy, vente, mira, vamos a agarrar al perrito, no muerde y no sé qué, y ya suelta al niño, el niño vuelve al mundo a explorar. Es como nosotros les mostremos cómo va la vida en el mundo, no sé si me explico. Entonces, cuando los cuidadores no están disponibles o están deprimidos y entonces no le dan esa seguridad, porque el apego es seguridad. Sí hay cariño y demás, pero el apego en los niños, el apego es seguridad.
que tu cuidador te dé la seguridad de que pase lo que pase, va a estar regulado en la medida de lo posible. Tampoco vamos a ser papás perfectos. Pero imagínate que este niño ve un perro y entonces corre con la mamá que es cuidadora y la mamá en lugar de estar calmada y pasarle su calma al niño, la mamá, ¡ay, un perro! Y empieza a gritar y se descontrola también la mamá, y hazte para allá, no lo toques, ¿sí me explico? Entonces este niño no se va a sentir seguro con esa mamá, ¿sí? Y entonces cuando nosotros no tenemos esa seguridad con nuestros cuidadores, que eso es un apego seguro, lo que vamos a hacer son estrategias de supervivencia. Entonces, este niño para regularse, hay muchas opciones, ¿no? Va a buscar apegarse mucho con sus cuidadores y así, o a retirarse, a darse, o es una mamá que por todo les pega, me decía un paciente, nos dejaban salir a jugar en la tarde y mi mamá salía y nos metía a chanclazos y no habíamos hecho nada, o sea, nos pegaba de la nada. Entonces, imagínense, este señor tenía un apego evitativo. ¿Qué es esto? Él aprendió que no es seguro vincularse. ¿Por qué? Y entonces él no hacía vínculos fuertes con sus parejas, no se vinculaba. Entonces, todas son estrategias de supervivencia y probablemente, les digo, puede haber una parte genética, pero también si la mayoría de las personas con psicopatía, si ustedes ven las películas, documentales y todo, tuvieron una vida caótica, ¿no? Una familia que no les proporcionaba seguridad, no, que no les daba eso que necesitan los niños, ¿no? Entonces, probablemente, les digo, es que el trauma hace cambios a nivel conectivo y estructural, o sea, probablemente nunca hubo esas conexiones de la empatía y no se desarrolló la empatía en ese niño. Y ya en la yo en todo lo que he buscado y he leído y demás, difícilmente alguien con psicopatía, o sea, ya le dieron en la torre, ¿no? Preguntas. No sé si respondí tu respuesta. Tu pregunta, tu respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos con Juan Luis Bravo. Juan Luis, Listo, ¿ya me escuchan? Muy buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. saludos. Hace poquito estaba escuchando un podcast y me saltó una frase que ahorita me volvió a la cabeza, que es, ¿cómo poner límites en esta época donde los niños y los adolescentes son de cristal y los papás de algodón de azúcar? Porque justamente también en otras ponencias, en otros seminarios, un profesor nos dijo, miren, quien les diga que no les pueden dar una buena nalgada a sus niños, definitivamente no es un buen terapeuta, porque una nalgada a tiempo en un evento que se lo amerita puede justamente eh, eh, darle una dirección, ¿no? Para no meterme más, ¿no? En esto, pero justamente estoy yo, entre otros colegas, en una disyuntiva porque trabajando con estas nuevas mamás, porque soy investigador DOHAR, ¿no? Tienen a sus bebés en consulta y están agarrando las cosas y sus límites son, no, papito, no toques, no, chiquito, no, no, o sea, esos son sus límites, son sus regaños. Y recordando a los límites que yo tuve, ¿no? En mi época es, no, no toques y el manazo, ¿no? Por tentón. Ujú. Entonces, actualmente, ¿cómo poner límites en estas nuevas generaciones? Gracias. Tenemos que hacer que lo que dijimos se cumpla.
Hey, por ejemplo, yo lo veo bien claro cuando llegan a consulta. Están los papás que ponen, les digo, límites como la tortuga, ¿no? Es ese ejemplo que tú pusiste, no, mijito, deja ahí y el niño puede destruir y no pasó nada. Están los papás que les gritan y les pegan y están los papás que dicen, hey, no, deja ahí, y vienen, lo agarran y se lo sientan en la pierna, no, y llore el niño, lo que sea, no, te dije que no y aquí te quedas. Es firmeza, no hubo necesidad de golpear, ¿no? Entonces, cuando son firmes y hacen que lo que dijeron se cumpla, entonces están poniendo límites claros, firmes y que se hagan. Hasta nosotros de adultos, si tú le pones un límite a tu pareja y le dices, ay, ya no me hagas esto, ¿por qué me haces esto? Estamos poniendo límites como la tortuga, ¿no? Estamos dejando en el otro que decida si lo sigue haciendo o no. O si nada más agredimos y creemos que estamos poniendo límites, es que tú cuando me haces y no sé qué, pero cuando decimos, si tú sigues hablándome así, me voy a retirar. Está en ti el que esto pare, está en ti. Entonces, eso es poner un límite firme, ¿no? Entonces, y me retiro si sigue hablando así, ¿no? Está en mí el que esto se dé o se siga dando o ya no se siga dando. Él puede seguir, hablando, diciendo, pero yo no me quedo, ¿no? Entonces, igual con los niños, yo les digo, lo veo en el consultorio, los papás que lo hacen con firmeza y que hacen que lo que dijeron se cumpla, son los que más éxito tienen y sin necesidad de golpear. Vamos a activarle el micrófono. Juan, Ok, ¿se responde tu sí, pregunta? Sí. sí, 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 gracias, muchísimas gracias. Vale, entonces vamos a dar con una última pregunta, que en este caso sería Olga. Olga, mm, Hola, buenas noches. buenas noches. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo con niños con discapacidad intelectual, específicamente síndrome de Down. Y ahorita que te escuchaba platicar, bueno, sobre todas estas conductas que se presentan, tú hablabas que a diferencia de las discapacidades intelectuales, donde luego es un poco más difícil que puedan o que les cuesta un poco más adaptarse como a estas normas sociales, no se vería tanto como un problema de conducta viéndolo desde otros aspectos, tomando en cuenta la discapacidad. Ahora, yo no sé si yo pienso que tienen problemas de conducta o si más bien tienen conductas que son disruptivas, porque sí tenemos casos de muchos niños que ya llegan a un nivel de agresividad que pues sí está bastante mal, ¿no? Que te quieren aventar una silla, que te quieren picar con un lápiz el ojo, o sea, muchas cosas que al final terminan siendo un problema de conducta. Entonces, mi pregunta es la siguiente. No sé ustedes de qué forma, o si en tu experiencia, de qué forma lo abordan este tipo de temas cuando son niños con discapacidad, si lo abordan de igual forma que lo harían con un niño regular, tomando en cuenta la discapacidad, o si creen que se deba meramente a esta parte de inmadurez cerebral, entonces no estaríamos hablando tanto de un problema como tal de conducta, sino como ciertas conductas que aisladas que podrían convertirse en un problema. No, pero no sé si me explico, si me doy a entender. Sí, 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 te das a entender y te voy a poner un ejemplo de chicos que estoy atendiendo ahorita en la adultez, que fueron mis pacientes de niños con autismo, que es Oh, otra discapacidad, ¿no? ¿Qué tanto es el autismo y qué tanto es cómo los educaron y qué tanto es que no les damos herramientas porque ay, es que es autista y va a reaccionar así? Y ahora que atiendo a estos adultos, digo, ah, caray, ¿era el autismo o era que no les dimos herramientas, ¿no? Eh, podemos educarlos aunque tengan discapacidades, y esto no se hace y no, ¿no? Si se es firme y eso, porque me dice el doctor en el hospital, por ejemplo, tienen casos severos con discapacidad intelectual, pero ¿por qué unos son agresivos y otros no? Pero cuando ves su entorno, cuando ves cómo se dirigen los papás a ellos, cuando ves cómo los corrigen y demás, puedes entender por qué aún teniendo discapacidad pueden
comportarse mejor, ¿no? Por decirlo así, aunque tengan el mismo nivel de discapacidad, también se educan, o sea, se educan también. Ok, sí, va. Entonces, sí, bueno, obviamente me queda claro Hay que que ver el entorno. claro, lo que me decías, el entorno, los límites que se establezcan desde chicos, aunque en su caso, pues también hay que tomar en cuenta el nivel de discapacidad que tienen, ¿verdad? Que bueno, Claro. que no Sí, es una pues una discapacidad justificación muy tampoco. severa. Pero Exacto. yo te voy a decir, y es una comparación, pues no, no estoy comparando, pero hasta un perro que no tiene la corteza cerebral que nosotros tenemos, lo podemos educar, ¿no? Con estrategias conductuales y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros no usamos tanto estrategias conductuales, usamos más el apego seguro y estrategias de regulación emocional, límites firmes, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ujú. Bueno, chicos, ya por tema de tiempo no vamos a poder responder más preguntas. De verdad que con muchas ganas de responderle todas sus preguntas, pero pues ya por cuestiones de tiempo no se podrá. Entonces, le doy muchas gracias a la profe Cristina por su presentación en la noche de hoy, por sus conocimientos, por todo lo que nos enseñó hoy. Y le doy la palabra para que los deje invitados, chicos, para que los anime a pesar de que si no se ganan la beca en la noche de hoy, se quieran inscribir a este curso. Iván, sí, ¿Sí? los invito porque tenemos mucha información, les voy a dar muchas herramientas que ustedes pueden utilizar con sus niños. Les digo, a veces no tenemos el apoyo de los papás. Yo fui maestra 15 años y si tú puedes impactar en un niño y lograr en él sembrar una semilla, tal vez seas el agente de cambio que él le puedes cambiar la vida a un niño, ¿no? Muchísimas gracias y los espero en el curso. De verdad les tengo mucha información muy interesante. ¿Qué les pareció esta breve introducción? ¿Qué les pareció? Profe, he visto aquí los comentarios. Están muy agradecidos con usted por sus conocimientos. Dice, excelente explicación, mil gracias. Olga Rita dice, muchas gracias, doctora Cristina, por compartir sus buenos conocimientos. Queremos más conferencias en ADIPA. Muchas gracias. Muy buen seminario, sí. Creo que Gracias. quedaron picados, dicen. Ah, ok, eso es bueno. Nos vemos entonces en el curso. Muy bien, profe. Nos Kennedy, vemos. No sé si se quiera quedar al sorteo o me damos ya voy, por despedida. me voy. Ah, Muchas bueno, está bien. gracias. Entonces Nos nos vemos despedimos, después. profe. Hasta luego. Bye. Bueno, adiós. Hasta luego. Bueno, chicos, entonces para proceder a hacer la parte del sorteo, para que alguien de nosotros se gane la beca, voy a